Bueno, ¿por qué necesitamos dormir? ¿Y por qué todos los animales duermen? ¿Por qué dormimos o duermen los animales cuando a veces se juegan la vida? Muchas veces sabéis que un gorrión que está en un árbol puede morir cazado por un gato porque no está pendiente de los estímulos exteriores. ¿Por qué dormimos? A pesar de que nos va la vida en ello. Y los animales inventan estrategias para dormir que son increíblemente originales. Fijaros, esto es una de las aves preferidas por mí. A mí me gusta la ornitología. Es un ave del viento, del aire. Puede estar, está normalmente unos 300 días al año volando sin parar, sin tocar tierra, bebiendo agua, durmiendo, comiendo en el aire. Son los vencejos. Bueno, ¿cómo puede hacer un vencejo? ¿Cómo duerme un vencejo encima de las nubes? No cae al suelo cuando duerme. Pues duerme de una forma muy ingeniosa, con la mitad de su cerebro. Imaginad lo que es: desconecto ahora la parte izquierda, estoy durmiendo durante un tiempo, cuando se recupera esta parte duermo con el otro y cuando los dos han dormido estoy despierto y me dedico a cazar mosquitos. Pues ese se llama sueño unihemisférico. Ojalá pudiésemos dormir nosotros así. Podríamos hacer una especie de vida continua casi, teniendo una parte del cerebro dormido. Pero hay otro grupo de animales que no tienen nada que ver con las aves, con los vencejos, que son los cetáceos, los delfines, las ballenas, que también tienen que hacer ese tipo de sueño. Dormir solo con la mitad de su cerebro. ¿Por qué duermen los delfines con la mitad del cerebro? Porque para respirar necesitan subir a la superficie y es un acto voluntario. No lo hacen automáticamente como nosotros. Tú no tienes que pensar en respirar, respiras automáticamente. El delfín tiene que pensar en respirar y subir arriba. Y sobre todo cuando tienen crías, tienen que empujarle arriba para que suban. El delfín duerme con sueño unihemisférico. Otros animales como este, como el koala, se pasan 22 horas durmiendo. Bueno, siempre la fama la tiene el perezoso, pero estos se llevan realmente el campeonato de sueño, ¿no? ¿Por qué duerme tanto un koala? Pues imaginaros que tiene que alimentarse el pobre solo con hojas de eucalipto. El poder energético y nutricional de una hoja de eucalipto, podéis imaginaros cuál es, por no hablar del sabor que tiene. Se alimenta con algo que es muy pobre en energía. Son las bacterias de su cuerpo las que la transforman luego en nutrientes, ¿no? Y la forma que tiene es de ahorrar energía en dormir mucho tiempo. ¿Cómo? Una gran cantidad de hojas, dejo que mis bacterias en una especie de tanque de fermentación dentro de mi cuerpo transformen el producto y yo me dedico a dormir. Y bueno, y también duermen los insectos. En realidad duermen todos los animales, duermen hasta los gusanos que tienen 300 neuronas en su cerebro y que llevan viviendo pues 500 millones de años con nosotros. Todos duermen. ¿Por qué duermen? Alguien escribió una frase que ha quedado muy en la mente de todos los que nos dedicamos al sueño, que es este investigador alemán, Alan Restaffen, que viene a decir eso, que si el sueño no sirviera para algo vital, sería un error, el mayor error evolutivo que jamás se haya cometido. El sueño tiene que servir para algo, tiene que servir para una función muy importante, vital. Bueno, pues para responder a estas preguntas, yo soy un relojero, ya lo veis, ¿no? Me dedico a romper y arreglar relojes. Para responder a estas preguntas vamos a ir desarrollando 4 bloques. Primero vamos a hablar de selección natural y sueño. Después vamos a hablar de cómo dormíamos antes. Hay un poquito de evolución de nuestro sueño, cómo ha cambiado el sueño. Luego vamos a hablar de los 4 tiempos. Seguro que no habéis oído hablar de los tiempos que sincronizan a nuestro sueño, nuestros relojes biológicos. Y finalmente, ¿para qué dormimos? Fijaros que no es exactamente la pregunta de por qué dormimos. El por qué puede ser más complicado, pero ¿para qué? Ya empezamos a saberlo. Pues voy a empezar con un poco de selección natural. ¿Por qué incluir la selección natural en una charla sobre sueño? Porque mucha gente no tiene muy claro cómo la naturaleza selecciona determinadas cosas. Por ejemplo, el sueño. ¿Por qué existe el sueño? ¿Por qué se permite que exista el sueño? Pues voy a poner un ejemplo de una mariposa. La mariposa del abedul. Tiene ese color blanquecino, así, con pintas. Vive de los abedules, se pega a los troncos de los abedules, que sabéis que son blancos. Pero esa mariposa del abedul, antiguamente, tenía
una modalidad, un color blanco mayoritario, pero de vez en cuando aparecía alguna negra, muy poquitas. Las negras luego se perdían, era una mutación y se perdían, ¿vale? Fijaros que en el siglo XVII toda la corteza de los abedules era blanca. Ahí se ve, ¿la veis, la mariposa? Está pegada a la corteza del abedul, pero prácticamente se mimetiza perfectamente. La vemos muy mal, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con la revolución industrial? Ya os podéis imaginar. Empezamos a consumir el carbón, a utilizar el carbón, empieza a caer hollín, sobre todo en el Reino Unido, que es donde se hizo este experimento, y fijaros ahora cómo la mariposa blanca, que era perfectamente, se ocultaba antes, ahora resulta que se ve. Y la negra, las poquitas negras que había, no se ven bien. Cuando llega un ave, un pájaro, ¿a quién va a cazar primero? Pues a la blanca. Y empieza a eliminar blancas. Pero las negras sobreviven, tienen más descendientes. Y al final, después de la revolución industrial, resulta que aparecen mariposas todas negras y muy pocas blancas. ¿La mariposa sabe que tiene que cambiar de color? ¿Porque ha cambiado el fondo del abedul? No lo sabe, no lo hace voluntariamente. ¿Quién lo hace? La selección, que deja a unos individuos y a otros no, que deja sobrevivir a unos y a otros no. ¿Y qué pasó cuando se empieza a limpiar el aire en el Reino Unido? Abandonan el carbón y volvemos a tener otra vez mariposas blancas, que son las más dominantes, ¿no? Así actúa la selección natural. Pues vamos a ver cómo actúa, si puede actuar de alguna manera sobre el sueño. ¿Os imagináis que, y esto no es selección natural, es artificial, que consiguiéramos un animal que no necesite dormir? Pues es lo que intentaron en un laboratorio de Estados Unidos. Y, lógicamente, para hacer estos experimentos hay que criar muchas generaciones. Uno no puede embarcarse en un experimento de estos con ratones, porque viven demasiado tiempo. Pero con una mosca de esta de la fruta, de esa de que aparece en los limones cuando se quedan cortados mucho tiempo, con esas moscas que viven muy poco tiempo, tú puedes hacer un experimento en un año o en unos pocos años, ¿no? Y eso fue lo que hizo este grupo de Estados Unidos. Se le ocurrió lo siguiente: vamos a tomar un grupo de moscas. Voy a medir su sueño, que ya tiene tela, porque saber lo que duerme una mosca, cuántos minutos, es muy difícil. Y ahora me voy a quedar con 4 o 6 moscas de las que más duermen. Voy a formar una colonia con 4 o 6 que menos duerman, de ese grupo grande. Entre las que más duermen, las dejo que críen. Y me quedo con las que más duermen de las que más duermen, ¿entendéis? Siempre seleccionando las más dormidoras. Y por el otro lado voy a seleccionar las que menos duermen. ¿Qué ocurrió? La idea era, ¿puedo conseguir moscas que no duerman nada? Pues fijaros lo que ocurrió. Esa línea del centro, la línea esta, marca el tiempo de sueño de las moscas que no han sido seleccionadas. Las dejamos sin selección, 7 horas y 30 minutos. La parte de arriba, en azul, fijaros cómo van pasando las generaciones, al cabo de 8 generaciones ya duermen 11 horas 35 minutos. Se han conseguido seleccionar que duerman más, pero a la parte inferior, las moscas que duermen menos, es espectacular. En 8 generaciones he llegado a 1 hora 50 minutos. Bueno, veis que hay 2 líneas en cada uno de ellos porque se repitió el experimento. Bueno, 1 hora 50 minutos. ¿Se puede conseguir menos? No, porque se mueren. Luego, el sueño no es negociable. Este experimento es muy importante. No se puede conseguir un animal que no duerma. No podemos intentar eliminar completamente el sueño. Lo que sí ocurre es que puedo seleccionar animales que duerman poco y otros que duerman mucho. ¿Qué creéis que ocurrió o que se hizo a continuación? Se hizo un experimento que fue, ya los tengo seleccionados. Ahora voy a dejar que se crucen libremente. Las que duermen poco con las que duermen poco. Pero ya no selecciono, ¿vale? Las que duermen mucho las dejo libremente, ya no hago selección. Y lo que ocurrió fue que recuperaron, este es otro experimento, ocurrió lo siguiente: las que dormían, estos 7 horas, bajaron a 1 hora y media, pero libero esa selección y vuelven otra vez a dormir. O sea, quito la presión para dormir poco y ellas se van a dormir más. Y también pasó algo parecido en las que dormían mucho, es decir, si dejamos a los animales, el sueño vuelve otra vez a aparecer en su dimensión normal. Es un balance entre coste y beneficio, es como una empresa.
Pierdes cosas durmiendo, pero ganas cosas durmiendo. Y el balance hay que mantenerlo siempre. Bueno, ¿y qué pasa en los humanos? Vamos a ver el sueño. ¿Por qué es importante el sueño en los humanos? Sabéis que para mantener la salud y un estado anímico normal y un cierto bienestar, necesitamos una serie de pilares, ¿no? Todo el mundo, cuando le preguntan, ¿qué haces tú para mantenerte saludable? ¿O qué deberías hacer? Porque mucha gente no lo hace, pero sabe lo que debería hacer. Y es controlar la alimentación, ¿verdad? Lo segundo, ¿qué sería? La actividad física. Muy importante. Pero si tú estás obsesionado con la alimentación y la actividad física solamente, puedes ser una persona tremendamente desdichada. Te falta algo más. El control del estrés, la actitud mental, cómo procesas los sucesos que ocurren en tu vida, ¿no? Eso es muy importante y a menudo nos olvidamos que es el tercer pilar de la salud. ¿Cuál sería el cuarto? Obviamente estaréis pensando, pues el sueño. ¿No? El sueño es el cuarto pilar. Y lo he dejado en el último lugar porque os dais cuenta que aunque nos preocupe el sueño, suele ser lo último que hacemos cuando ya hemos hecho todo lo demás. El sueño es, tengo muchas tareas, tengo que ir al gimnasio, tengo que entregar un proyecto. Cuando lo he hecho todo, entonces puedo dormir. No tiene prioridad sobre otros elementos, ¿no? Lo dejamos como la última pilar o columna de nuestra salud. Pero no sé si sabéis que podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir. O sea, muchos más días sin comer que sin dormir. Podemos pasar más tiempo sin beber que sin dormir, sin movernos que sin dormir. Luego, ¿por qué lo dejamos en último lugar? Además, es interesante que los ritmos circadianos, porque el sueño es un ritmo que se repite cada 24 horas, por eso se llama circadiano. Esto es como la estructura que da un armazón a esas patas de esa mesa o a esos pilares de la salud que hacen que si tú comes a las horas adecuadas, si haces ejercicio en el momento adecuado, todo funciona todavía mucho mejor. Por supuesto, no quiero olvidarme de algo que todo el mundo estará pensando. Hay pilares secundarios de la salud. Hay que evitar tóxicos, hay que mantener contactos sociales durante buena parte de la vida. Y si dispones de una buena atención médica, todo eso te va a ayudar, ¿no? Pero estos 4 grandes pilares tenemos que cuidarlos. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de sueño? Aquí hay una idea que igual tenéis, o yo también la tenía hace tiempo, que es que el cerebro puede estar despierto o dormido. Pero no es verdad. Puede estar medio despierto y medio dormido. Y no me refiero a la mitad del cerebro, sino que a veces te notas con una inercia de sueño, un cierto grado de embotamiento mental, de somnolencia, y tu cerebro no está funcionando al 100%. Y en otras ocasiones, cuando deberías estar durmiendo, no está al 100% dormido, ¿no? Pero además hay otro elemento, y es que sueños hay muchos. No solo hay un tipo de sueño. Si tú entras a una habitación y ves a una persona que está como esta, cara así, muy relajada, respira lentamente, si le mido la frecuencia cardíaca es regular, lenta, y está en un tipo de sueño, es un sueño muy reparador que se llama sueño no REM, ¿vale? No REM. Luego diré por qué se llama no REM, ¿no? Ocupa el 75% de nuestra noche. Es un sueño muy interesante, ¿no? Es el primer sueño que tenemos al ir a dormir. Muy bien, pero cuando pasan 60 minutos de este sueño, no REM, aparece esto. De pronto, tu cerebro, me estoy refiriendo en 30 segundos, tu cerebro es capaz de cambiar de este modo relajado, recuperador, a una actividad mental extraordinariamente activa. Tu cerebro se activa como si estuviese más despierto que en vigilia. Gastamos más oxígeno en algunas áreas, consumimos más glucosa. Está muy despierto el cerebro. ¿Y qué hace el cerebro en ese momento? Bueno, por cierto, he dicho que está muy despierto. Solo hay una parte que está dormida, que es la parte frontal. Es la parte de razonamiento lógico. ¿Os habéis dado cuenta que en un sueño las cosas no tienen ni pie ni cabeza? O sea, no tienen una lógica. ¿Por qué no tienen una lógica y no nos despertamos extrañados de que algo está ocurriendo que no tiene sentido? Porque la parte racional del cerebro se ha dormido. Es la única que se duerme. Y luego ocurre otro fenómeno en este sueño en el que empiezas a revivir imágenes, mezclas tu infancia con tu abuela, con lo que hiciste ayer, con 1000 historias.
ocurre otra cosa en este tipo de sueño, y es que del cuello hacia abajo no te puedes mover. Imaginaros qué supondría que estás viviendo ese sueño, estás viendo que te van a atacar unos tigres y te lanzas a correr o te tiras por una ventana. Es interesante que tu cuerpo esté paralizado, mientras que tu cabeza está muy activa. Pensad un poco en, luego al final de la charla hablaré de para qué sirve este tipo de sueño. Pensad un poco para qué sirve estas imágenes fantásticas, estas historias, estas películas. He dicho que no se mueve nada del cuello hacia abajo, pero se mueve algo del cuello hacia arriba, que son los ojos. Los ojos debajo de los párpados, cuando alguien está en REM, fijaros bien que se mueven derecha, izquierda, arriba, abajo, muy rápidamente. Como si siguieran las imágenes que estás viviendo, pero en realidad no siguen esas imágenes. Y este sueño REM tiene la característica, además, de que si no te despiertas en él, no lo recuerdas. Habrá gente que diga, yo no sueño nada, porque no recuerdan los sueños. Pero si te despiertas en ese momento, puedes escribir en un cuaderno lo que estás soñando y te vas a acordar muy bien. Bueno, se llama sueño REM porque los ojos se mueven rápidamente, y esas son las siglas en inglés de movimiento rápido de ojos. Entonces, el otro sueño en el que no se movían era el sueño no REM. Bueno, ¿cuánto dura este sueño? Pues un ciclo de sueño entero son 1 hora y media o 2 horas. Vale. Y ahora, ¿cómo es una noche entera de sueño? Vamos a ver la noche y la vamos a ver como si ese recuadro que vemos aquí es una piscina y tiene escalones, como ese de ahí. Yo estoy ahora mismo despierto, tengo la cabeza fuera de la piscina, ¿veis? Es la D. Ahora voy a bajar el primer escalón y estoy aquí. Y estoy justo debajo del nivel del agua. Esa se llama la fase 1 del sueño. Es esa fase que todos habéis vivido cuando estáis viendo la televisión, os quedáis en el sofá un poco adormilados, pero os enteráis de lo que sucede, ¿no? Alguien os dice, hey, que te estás durmiendo. Dice, no, estoy despierto, me estoy enterando de las noticias, ¿no? Esa fase es una transición de 5 minutos. Puedes volver atrás y despertar o puedes entrar en la siguiente. Claro, si es una noche y tienes sueño, tienes ganas de dormir, entras en la fase 2. Sueño muy interesante. Es el mayoritario, es un sueño que te recupera, un sueño que se utiliza para grabar cosas en la memoria, pero todavía existe un sueño de 5 estrellas. Bajo un escalón más y entro en el N3. Este sueño, quien tiene la suerte de dormirlo, porque a partir de una cierta edad empezamos ya a dormir cada vez en fase más 2, pero los jóvenes que duermen en 3 también bastante tiempo, ese sueño es el que entra un ladrón en tu casa y no te enteras. En el que se coge a un niño pequeño que está en el sofá y se le lleva a la cama y no se despierta. Es el sueño más profundo, se llama de ondas lentas, y ojalá pudiésemos dormir más tiempo en N3, porque es un sueño fantástico. ¿Y ahora qué pasa? Ya lo estáis esperando. Estamos durmiendo en sueño no REM. Llevamos 60 minutos. Y ahora viene el REM. Ahora vienen los sueños, las ensoñaciones. Empezamos a soñar. Y lo he puesto a posta cerca de la superficie, porque no sé si habéis notado que en un sueño, en una ensoñación, si alguien se ha dejado puesto la radio o tienen los cascos puestos, pueden meterse información de la calle, de lo que está ocurriendo en los comentarios o lo que te están contando dentro de tu sueño. No sé si lo habéis vivido alguna vez. Somos muy receptivos a introducir en el sueño cosas que vienen del exterior. Estamos relativamente sensibles a lo que pasa afuera. Ese es el REM. Y en el REM también pasa otra cosa, y es que te das cuenta de si tienes frío, tienes calor, si te duele un lado, si tienes ganas de orinar. Ese es el momento elegido para despertar e ir al aseo. Bueno, quien tenga que ir, ¿no? Pero es un momento en el que te das la vuelta, en el que haces cosas, ajustes en tu sueño. ¿Y ahora qué ocurre después de ese momento? Por cierto, si esos despertares son de 4, 3 o 2 minutos, no se recuerdan, se borran de la cabeza. Por eso hay gente, luego os enseñaré, una persona normal se despierta 15 o 20 veces por noche, pero no se acuerda de ningún despertar porque son muy cortitos. Vamos a ver lo que ocurre después.
Después del primer ciclo, 120 minutos, viene el segundo, tercero, cuarto. ¿Veis la diferencia? Cada vez la parte roja, que es el REM, va siendo más grande, más larga. Soñamos más conforme se acerca el final de nuestra noche. Soñamos y dormimos menos profundamente conforme va avanzando el sueño también. ¿Qué pasa entonces si una persona se despierta aquí, en este punto, con un despertador y ya no sigue durmiendo más? O un chico joven, por ejemplo, que se levanta a las 7 de la mañana cuando su cuerpo le pide dormir hasta las 10 de la mañana. ¿Qué sueño pierde? Pues pierde REM, más que no REM. El REM se pierde cuando tienes que madrugar mucho. Y eso tiene importancia porque el REM es un estabilizador del estado de ánimo. Entonces, cuanto más vas perdiendo en la mañana, vas perdiendo más REM. Bueno, pues uno duerme 4, 5 ciclos. Y habréis oído, a lo mejor habéis oído hablar a alguien que te dice, hay que despertarse al final de un ciclo. ¿Es cierto eso o no es cierto? Pues está bien. Hacer ciclos completos y despertarte al final de un ciclo es algo muy provechoso porque te despiertas muy descansado. Pero si te despiertas aquí, imaginaos que tenéis una fase 3 allí al final y te despiertan aquí, estás completamente dormido. Eso es lo que pasa cuando alguien se echa una siesta y justo se despierta al cabo de 1 hora o 1 hora 10 minutos. Se despierta en fase profunda y estás atontado, estás que si coges un coche te puedes dar un tortazo con él, ¿no? En cambio, si termina el ciclo, te vas a despertar bien y si duermes 10, 15, 20 minutos también te despiertas bien porque no has llegado a entrar en el sueño profundo. Bueno, pues vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Hemos dormido siempre como dormimos ahora? Porque, claro, yo me planteo, si un Homo sapiens o si un antecesor nuestro mirase cómo vivimos el día, habrá visto que hemos cambiado enormemente nuestra forma de vida. No tiene nada que ver lo que comemos, lo que hacemos, cómo nos ganamos la vida, con cómo lo hacían ellos. Pero el sueño no ha cambiado tanto. El sueño apenas ha cambiado. Pero algo ha ocurrido en el sueño. Ha habido como 3 grandes revoluciones o 3 grandes saltos evolutivos en nuestro sueño. Vamos a ver cuáles son. El primero ocurre cuando bajamos de los árboles, cuando los primeros homínidos empiezan a caminar en la tierra. Y eso va a tener una importancia grande. Fijaros que prácticamente todos los primates duermen en los árboles. Los grandes primates, como el orangután, se hacen una cama todas las noches, una cama nueva en un lugar diferente cada noche. Los únicos que consiguen dormir en el suelo son los gorilas, espalda plateada. Están tan seguros que pueden dormir en el suelo, pero el resto de primates duermen en un árbol y solo los humanos dieron el salto a dormir en la tierra, a dormir en el suelo. Esto va muy unido a otro hecho y es el aprendizaje a utilizar el fuego. Bueno, pues ¿qué importancia tiene dormir en el suelo? ¿Por qué insisto yo en que dormir en el suelo tiene ventajas sobre dormir en un árbol? La primera, y es muy obvia, ¿no? En un árbol, si estás en sueño REM, el sueño ese donde tu cuerpo se queda sin fuerza, sin energía, es muy fácil caerse y morir. Entonces, mirar ahora cuánto duermen todos los primates que veis aquí listados. Tenemos aquí una línea, que este sería el sueño del Homo sapiens, unas 8 horas de media, pero fijaros que todos duermen de 10 a 12, 13, 14 horas, duermen más que nosotros, todos duermen más. Y luego, proporcionalmente, la parte negra que estáis viendo es sueño REM, proporcionalmente el REM es más corto. Lo que ha ocurrido a lo largo con este salto a la Tierra es que nosotros tenemos más porcentaje de REM y disminuye el tiempo de sueño. Hemos bajado el tiempo de sueño. Somos capaces. ¿Por qué bajamos el tiempo de sueño? Porque somos capaces de dormir más profundamente y, por tanto, podemos dormir menos tiempo. Y eso ha sido ventajoso también para nosotros. Pero la gran ventaja, lo que nos ha hecho probablemente como somos, es el aumento de sueño REM. ¿Por qué es tan importante el REM? Fijaros que no tenemos tiempo, ¿no? Pero a mí me encanta el sueño REM, porque es el sueño donde, con esas ensoñaciones fantásticas, dio lugar a las religiones. Ha dado lugar
a innovaciones tecnológicas, porque tu cerebro en ese momento se pone en un modo a experimentar cosas, combinaciones que no harías en la realidad. El sueño REM ha sido muy importante para la evolución de la humanidad. Bueno, segunda salto evolutivo, ¿no? Segunda salto en el sueño. Tiene que ver con las migraciones. Nuestro origen es africano, en esta zona ecuatorial. Fijaros que es una zona muy de días y noches muy parecidas entre invierno y verano. Cambia un poco la pluviosidad, la temperatura, pero son muy parecidas en su duración. Sin embargo, hay un momento en el que empezamos a salir en oleadas de esa zona de confort y nos metemos en Europa, en el centro de Europa, en el norte de Europa. Y eso tiene una importancia, no solo por la temperatura. Vamos a verlo ahora más tarde. ¿Cómo podemos comparar o cómo podemos saber cómo dormíamos hace 100.000 años para saber cómo ha evolucionado el sueño y hacer esas comparaciones? Tenemos la suerte de que todavía existen tribus de cazadores-recolectores en Namibia, en Botswana, los San, los Hadza, son tribus, unos son de bosquimanos, son tribus que viven como vivíamos nosotros hace 50.000 años. Desgraciadamente, de algunos solamente quedan 1.500 personas. Tenemos muy poco tiempo para estudiar sus sueños y sus hábitos, porque se están extinguiendo. Bueno, pues vamos a partir de ese lugar, de donde procedemos nosotros, y después vamos a ver qué ocurrió cuando fuimos a Alemania o fuimos a zonas más nórdicas, ¿no? Pues estos grupos de cazadores-recolectores duermen de la siguiente manera. Fijaros, este es un día de verano. Siempre voy a representar la noche en azul o en negro y el día en naranja. Y aquí tenéis el sueño. Cuando se pone el sol, no se van a dormir. Nadie, ninguna tribu de cazador-recolector se va a dormir cuando se pone el sol. ¿Qué hacen cuando se pone el sol? Encienden una hoguera. Y alrededor de esa hoguera pues se dedican a socializar, a tomar alguna comida, pues a contar historias o a hacer pues, bailes rituales, ¿no? Las hogueras, el fuego, ha servido mucho para favorecer el sueño y la socialización de los grupos. Son grupos de 25 a 30 personas. Fijaros que pasan 2-3 horas alrededor de la hoguera y luego se van a dormir. Y se despiertan siempre al amanecer. Esta es una constante que hay. Sale el sol y se levanta. ¿Qué pasa en invierno? Pues realmente en invierno es una hora, hora y media más de noche. Pues no pasa casi nada. Siguen haciendo lo mismo. Se acuestan un poquito más tarde, sí es verdad que duermen una hora más en invierno que en verano y se despiertan al amanecer. Ese es su patrón. Pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando estos grupos se van a un lugar donde existen 16 horas de noche en invierno. ¿Podemos dormir 16 horas? Pues no podemos dormir ni nos lo podemos permitir, es imposible fisiológicamente. ¿Cómo sabemos cómo era el sueño en estos lugares? En zonas fuera de ese territorio de confort, en la actualidad. Lo sabemos gracias a escritos, a relatos, a novelas, a historias que alguien ha recopilado y ha empezado a ver que se dormía en 2 fases, lo que se llama sueño bifásico, y tiene mucha importancia ahora también. Fijaros, cuando la noche es muy larga, en invierno y en otoño, se van a dormir pues, después de estar un rato también socializando. Y, claro, se van a dormir muy pronto. Tienen un primer sueño, se despiertan en mitad de la noche, 2 o 3 horas incluso de despertar, se dedican pues, a hacer tareas domésticas, otros a tener relaciones sexuales, a hablar, a contar historias, a 1000 cosas, ¿no? Fundamentalmente los adultos, los niños no lo hacían. Y luego sobreviene un segundo sueño que está más centrado hacia el amanecer. Tenemos 2 sueños, eso se llama sueño bifásico. Igual lo habéis oído hablar, sueño bifásico. Cuando os despertéis a las 4 de la mañana, en lugar de que os invada esa ansiedad de decir, me estoy despertando, tengo insomnio, pensad que estáis reproduciendo el patrón del sueño bifásico que hemos tenido durante tantos cientos y cientos de años. Luego vendrá el segundo sueño. Siempre que no suene un despertador a las 6 de la mañana, porque entonces no tenéis tiempo del segundo sueño. Pero bueno, una vez que os jubiléis, esto se puede hacer. ¿Y qué pasa en verano? En verano pasa todo lo contrario. En verano es tan corta la noche
que es que prácticamente no te da tiempo a cubrir 6 horas de sueño en la noche. Entonces aparece un sueño nocturno y ese sueño bifásico, el sueño distribuido en 2 periodos, se reparte con una siesta larga, una siesta del mediodía, sobre todo en zonas más cálidas, ¿no? Y aparece un sueño bifásico diurno. Pero ¿qué ocurre cuando se inventa la luz eléctrica? Pues que entonces todo el sueño, siempre vivimos en verano. Para nuestro cerebro es como si viviéramos en verano. Las noches son cortas y nuestro sueño es monofásico. Algunas veces hacemos siesta aquí también. Bueno, pues tercera revolución o tercer cambio. Son los cambios tecnológicos, pero solo he seleccionado los tecnológicos asociados a la visión. Todo lo que voy a hablar es algo que entra por los ojos. Durante cientos de miles de años se habla de que hemos estado utilizando el fuego 1 millón de años, ¿vale? El fuego y cualquiera de las variantes del fuego, es decir, una vela, un quinqué, una lámpara o una antorcha, siempre nos hemos iluminado con luz del fuego. Incluso la luz de gases del fuego. Y el sueño bifásico, como veis aquí, estaba presente claramente. Pero llega la revolución industrial y enseguida llega la invención de la luz eléctrica. Empezamos a iluminar la noche y aparece este sueño monofásico. Muy bien. Pero todavía dormíamos tiempo suficiente. Aparece la televisión. La primera versión de la televisión, sabéis que tenía pues, su carta de ajuste y uno no podía seguir viendo la televisión a partir de una cierta hora. Además existían los teleñecos que le decían a los niños pequeños que a las 9 había que irse a dormir. ¿Quién le dice a dormir ahora a un niño pequeño a las 9 que se tiene que ir a dormir, ¿no? Pues la televisión fue invadiendo, aparece la liberalización de los canales, luego aparecen los ordenadores, los portátiles, otra invasión en el sueño, aparecen los móviles y mirad lo que va ocurriendo con el sueño. El despertar sigue siendo más o menos a la misma hora, aquí abajo lo veis, pero el hecho de dormir se va retrasando. Cada salto tecnológico supone quitarle un pedacito a nuestro sueño. Yo no lo sé, no sé si va a ocurrir algo más que va a acabar invadiendo más nuestro sueño y quitándonos más sueño, pero estamos en el límite real de tiempo mínimo de sueño, no se puede dormir menos de lo que dormimos. Bueno, y ahora vamos a pensar en otro tema. ¿Qué es lo que nos hace dormir? ¿Por qué nos dormimos a una determinada hora? Bueno, pues aquí en esta escala tenéis desde las 8 de la mañana a las 8 del día siguiente y vamos a ver lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos da sueño. Te despiertas a las 8, ¿no? Van pasando las horas y vas teniendo más sueño. Llegan la 1 de la madrugada, tienes más sueño que a las 10 de la mañana. A las 2, a las 3 va aumentando el sueño. El sueño es como el hambre, ¿verdad? Te va dando sueño, conforme va pasando más tiempo, más hambre de sueño tienes. Podemos utilizar este símil. El hambre de sueño existe y es la necesidad que tengo de dormir cuando llevo ya mucho tiempo sin dormir. Y esto aparece en forma, lo he representado en forma de flechitas, ¿no? La presión para dormir o el hambre de sueño es pequeña al principio de la mañana, va subiendo, hasta que llega el momento de las 11 o las 12 de la noche que tengo bastante ganas de dormir. ¿Qué ocurre si duermo? Se me quita el hambre de sueño. Pero entonces, ¿y si duermes a las 9 de la noche viendo la televisión en el sofá y luego quieres irte a dormir a la cama? Pues es lo mismo que comerte unos aperitivos, muchos aperitivos, antes de comerte una paella. Se te quita el hambre, ¿vale? Te puedes quitar el hambre de sueño durmiendo. Si duermes la siesta larga, te la quita para la noche, pero si duermes antes de dormir, también te lo quita. Cuidado con ese hábito que parece que es inocuo, pero que te quita hambre de sueño, porque esa presión de sueño se debe a una sustancia que hay en el cerebro, se llama adenosina, que es el producto del ATP, de una molécula que utilizamos para producir, para nuestros procesos metabólicos, y cuando duermo, la adenosina se limpia. El hambre se me quita. Conforme van pasando las horas de sueño. Pero mirad una cosa, si una persona se despierta a las 4 de la mañana, todavía no se ha limpiado su cerebro. Tiene una carga de adenosina. Al día siguiente estará muy cansado porque tiene todavía moléculas de sueño en su cerebro. Este es un proceso para dormir, pero no es el único. Porque alguien me dirá que a las 9 de la noche no tiene más sueño
que a las 9 de la mañana. Mucha gente a las 8 o 9 de la noche está muy despierta, porque esto no es toda la realidad. Hay un segundo regulador del sueño, que es un reloj biológico. Ese reloj produce una señal de despertar, la contraria a la de arriba, la del hambre. Y más o menos, salvo en la siesta, que baja un poquito, más o menos lo que te va diciendo es que cada vez, conforme avanza el día, tengo una señal de despertar más fuerte, que contrarresta a la señal de sueño. Pero hay un momento en el que el reloj decide, ha llegado la hora, y en ese momento cae la señal y entonces te deja dormir. Cuando los dos procesos se dan juntos, tienes un sueño magnífico. Cuando uno va desacompasado, y no os lo he dicho, pero este proceso tú lo puedes bloquear con el café. El café bloquea las moléculas que te producen hambre de sueño, pero no te las quita de tu sangre. El sueño te las quita, las elimina, el café no las elimina, pero las bloquea y te inhibe dormir o te evita dormir, ¿no? Pues ahora voy a hacer esto simplemente hago la suma de los dos y veo que pues hay momentos en la siesta que tiene somnolencia, estoy muy despierto por la tarde-noche, estoy muy despierto por la mañana y me da mucho sueño a las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Ese es nuestro proceso de sueño. Lo malo es que el hambre de sueño y el reloj no se hablan entre sí y puede cada uno funcionar por separado. Y hay muchos insomnios que se deben a que no están en sintonía. Bueno, ¿y de quién depende? ¿Dónde está ese reloj que gobierna nuestro sueño, ¿no? Y a eso me dedico yo, a buscar esos relojes, ¿no? Sabemos dónde está. No podía ser otro sitio, está en el cerebro. Y funciona el sistema este de generación del sueño y de ritmos circadianos como una orquesta. Pensar que tenemos una orquesta con billones con B de músicos. Todos tocan, todos tienen su reloj. Pero alguien tiene que ponerlos en hora, tiene que marcar el tiempo de esa música. Os comentaré que hemos llegado a crear música a partir de los ritmos del cuerpo humano. O sea, midiendo con determinados relojes se pueden traducir esas ondas, esos ritmos, en una música. Música que suena bien cuando la persona tiene salud, música que es chirriante cuando la persona tiene lo que llamamos cronodisrupción, alteración de ritmos biológicos. Bueno, pues el reloj está en el cerebro, lo tenemos aquí. Os digo el nombre solo una vez, núcleo supraquiasmático de hipotálamo, y con eso ya nos quedamos. Ese reloj, lo interesante es que está conectado con los ojos, luego lo veremos, y que tiene muchas batutas, está continuamente mandando señales, son las señales que le manda al cuerpo, ¿no? Al resto del cuerpo. Pero fijaros que creímos que el sistema este era una monarquía absoluta, cuando empieza a investigarse hace 15 años y aparecen relojes en el hígado, en el corazón, en el pulmón, en todo nuestro cuerpo. Es una república federal, en realidad. Y todos estos relojes pueden, ahora lo estamos viendo además, la coordinación central autonómica, pueden ponerse de acuerdo o seguir una buena coordinación o pueden independizarse. Y cuando se independizan generan problemas de salud, porque no están siguiendo la sintonía con el resto del cuerpo. Bueno, y otra cosa que se descubrió es que ninguno de nuestros relojes produce un ritmo de 24 horas exactamente. La media de toda la población mundial es de 24 horas 20 minutos. Es decir, 15 minutos, 20 minutos de retraso diariamente se van a ir acumulando en nuestro cuerpo. Los que tenéis más edad os acordaréis de esos relojes que tenían, pues mi abuela lo tenía, ¿no?, en el salón, que se retrasaba todos los días 5 minutos. Y ponían el parte, las noticias de las 12 y todos los días regulaban sus agujas para sincronizarlo con el día de 24 horas. Eso les pasa a nuestros relojes. No marcan las 24 horas. Hay que ponerlos en hora. ¿Y quién puede poner en hora un reloj? Mucha gente me dice, pues nada, yo miro mi reloj de pulsera, es tal hora, pues con eso pongo en hora mi reloj biológico. Eso es falso. No se puede poner en hora mirando tu reloj. Se pone en hora con elementos biológicos. Por ejemplo, el ritmo más importante para sintonizar nuestros relojes es el tiempo ambiental, la luz, oscuridad. Los horarios sociales, entrada, salida al trabajo, horario del club, de
no sé, para ir a jugar o lo que sea, es un tiempo social que sincroniza el reloj. Y los horarios de comida es muy importante, son tiempos también que sintonizan nuestros relojes. Y así aparecen nuestros ritmos, entre ellos el ritmo sueño-vigilia, que puede ser pues, más o menos regular, ¿no? Vamos a ver los 4 tiempos que gobiernan nuestros ritmos. Esos tiempos interno, metabólico, social y ambiental. Voy a empezar por el tiempo interno. ¿Cómo sabemos que hay un reloj en nuestro cerebro que produce ritmos de aproximadamente 24 horas? Este experimento lo hicimos en colaboración con un laboratorio del Reino Unido para la BBC inglesa. Se ha emitido, es un documental que se puede ver en televisión. Este chico que veis aquí se llama Aldo, es un médico que aceptó estar 10 días en un búnker nuclear sin ningún tipo de señal de día-noche, ni de relojes, ni de móviles. 10 días aislado, ¿vale? Y entonces llevaba ese reloj que veis aquí, que lo diseñamos en nuestro laboratorio en la Universidad de Murcia, que mide los ritmos de sueño, entre otras cosas. Y le vamos a medir el sueño. Le vamos a medir muchas más cosas, pero ahora solo nos interesa el sueño. Mirad el sueño que aparece siempre, cada día, con bandas amarillas. El punto rojo es un ritmo de temperatura que nos sirve de referencia también. Y las rayitas blancas son despertares. Mirad la cantidad de despertares que hay en una noche. Pues no se acordó de ninguno. Todos esos despertares pasan desapercibidos en nuestro cerebro. Bueno, vamos a ver cómo durmió. Olvidaros del primer día porque estaba muy nervioso y ese día no lo contamos. ¿Veis lo que va pasando? Cada día, sobre todo fijaros aquí, en esta banda, cada día se va a dormir 30-35 minutos más tarde que el día anterior. Se va retrasando su ritmo de temperatura. ¿Veis? Eso quiere decir que su reloj no es preciso. Su reloj es muy preciso porque estar 24 horas en un sitio sin saber qué hacer, aislado del exterior, e irte a acostar todos los días a las 24 horas 30 minutos es de una precisión enorme, pero no coincide con 24 horas. ¿Quién los pone en hora? ¿Cómo podemos poner en hora el reloj de este voluntario? ¿Con qué señales? ¿Qué podemos hacer para que dentro del búnker su reloj vaya poco a poco corrigiendo ese desfase? Pues mirad lo que hicimos. Lo llamamos por teléfono, le encendimos una luz potente, como si ahora encendemos unas luces muy brillantes aquí. Le dijimos, cuando te llamemos te vas a poner a hacer un poco de bicicleta estática y vas a desayunar. Todos señales que ponen en hora su reloj biológico. ¿Lo conseguimos? Pues, hombre, no mucho, porque al cabo de unas horas se volvió a dormir. ¿Veis? Estaba tan cansado que se volvió a dormir. Había dormido solo 3 o 4 horas. Pero, ¿qué pasó el día siguiente y al otro? ¿Veis cómo va adelantando su sueño? Se va poniendo en hora, va adelantando el sueño porque le estamos sincronizando muy bien sus relojes. Esto se puede hacer con cualquier persona que te diga, no me puedo levantar porque mi reloj biológico está muy retrasado, ¿no? Y se levanta a las 12 del mediodía. Se pueden poner en hora con estas técnicas, ¿no? Bueno, vamos a ver otro tiempo, el tiempo ambiental. Tiempo ambiental natural. Por cierto, hemos vivido con este ciclo día-noche, con ese tiempo ambiental natural, pues todos los años que lleva la vida en la Tierra, 3.500, 3.700 millones de años viviendo con ese ciclo, que ha seleccionado relojes biológicos que han utilizado la luz para ponerse en hora. Pero, si hacemos caso a los griegos, hubo un momento en el que esa situación cambia. Es cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses dentro de una cañaheja, se la da a los humanos, y los humanos disponen del fuego, de la capacidad de iluminar la oscuridad. Pero el fuego de una hoguera no es un fuego que produzca insomnio, ¿verdad? Todo lo contrario, todo el mundo está deseando encender la chimenea, ver el fuego, porque el fuego es hipnotizante, es cálido, es una luz débil, es una luz que favorece que la gente hable. El fuego se ha introducido casi en nuestros genes, podríamos decir. Nosotros vivimos con el fuego en perfecta armonía. El problema surge cuando el segundo Prometeo, que es Edison, y que conste que no estoy criticando la luz eléctrica para nada, que es uno de los mayores avances que hemos tenido, cuando Edison enciende la primera bombilla incandescente. Pero quizá ese problema no fue importante en ese momento, sí lo es ahora. Cuando esos millones de luces LED están iluminando las ciudades, cuando muchos alcaldes,
muchos dirigentes se dedican a competir entre ciudades para ver quién las ilumina más intensamente. Y si se ve en la Estación Espacial Orbital, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos algo. ¿Ha existido esta luz durante la noche en algún momento de la historia evolutiva de la humanidad o de todas las especies animales y vegetales? No. Siempre ha habido oscuridad, salvo los momentos de luna llena, que es una luz muy tenue. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Pues vamos a ver un poquito sobre esto. No sé si, bueno, en algún momento de vuestra vida habéis visto luciérnagas. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos o no veis una luciérnaga? ¿Por qué desaparecen muchos insectos? Evidentemente hay algo, que es, si hay contaminación lumínica, ¿qué sentido tiene que una luciérnaga encienda su luz? Porque no la va a ver nadie. Entonces se están extinguiendo muchas especies por ese efecto, pero es que además afecta también a la salud humana. Decía Cortázar, además lo decía con un tino muy, muy grande, es, el tiempo entra por los ojos. De la segunda parte, ojalá lo hubiéramos leído antes. Dice, eso lo saben todos. No lo sabían todos. De hecho, en cronobiología se descubre que el tiempo entra por los ojos en el año 2000. Empezamos a entender cómo entra el tiempo a todo y influye en nuestro cuerpo a través de los ojos. Pues vamos a ver un poquito cómo ocurre ese fenómeno de entrada de la luz hasta que llega a tu reloj biológico e influye en tu sueño. Mira, en la retina se descubrieron hace poco unas células que no ven imágenes. Es decir, no sirven para ver lo que estoy viendo yo ahora mismo. Sirven para detectar la luz azul. Especialmente, muy especialmente la luz azul. Las otras luces le importan poco. Y esa luz azul, mirad dónde viaja. Pasa primero al reloj biológico. Le dice si es de día o de noche. Y después de un largo recorrido, llega incluso a médula espinal, llega a la pineal. Es un órgano como un guisante que produce una sustancia que seguro que conocéis, la melatonina, ¿verdad que sí? La melatonina es esta sustancia que tenemos aquí abajo. Es muy simple, lleva con nosotros unos 3.000 millones de años, no ha cambiado nunca en su diseño químico. Fijaros lo importante que es eso, que una sustancia lleve 3.000 millones de años, que sea una sustancia presente en bacterias, en el tomate, en los saltamontes, en los humanos, y que sea siempre la misma, quiere decir que no se ha encontrado evolutivamente una mejor, ¿no? Y la otra consecuencia es que yo me tomo la melatonina de un pistacho y me está haciendo efecto, ¿vale? Porque es la misma en todas las especies. ¿Y qué le pasa a la melatonina? Pues la melatonina es la que le dice a las células de mi pie, de mi hígado, de cualquier lugar que esté alejado de los ojos, que ha llegado la noche. ¿Cómo lo hace? Porque curiosamente aparece en mi sangre por la noche. Claro, podríamos pensar, es la oscuridad la que produce melatonina, ¿verdad? Eso sería bastante razonable. La oscuridad produce melatonina. Voy a demostraros que no es así. Vamos a apagar la luz mientras dormimos la siesta. Ahí. Si fuera la oscuridad, debería subir la melatonina. Pues no sube. Luego, si aparece por la noche y no es la oscuridad, ¿quién la produce? El reloj biológico. Cuando determina que ha llegado tu noche, manda una señal para que haya melatonina. Pero, ¿y qué ocurriría si hacemos algo que nunca antes había ocurrido en la historia evolutiva? Encender la luz a mitad de la noche. Pues ocurre algo muy dramático. La melatonina desaparece. No está preparada para entender que el sol puede salir en mitad de la noche o que puede haber una luz en un cuarto de aseo o en una cocina tan potente y esa melatonina se inhibe. Se inhibe con luces relativamente débiles. O sea que si queremos tener la melatonina alta, cuidado con la luz que utilizamos por la noche. Bueno, pues no solamente utilizamos a veces luces demasiado intensas por la noche y con azules, sino que además nos llevamos la luz del sol a la cama. ¿Y por qué digo que nos llevamos la luz del sol? Porque la luz de esa tablet que estábamos viendo, de ese móvil, tiene un pico en el azul. ¿Veis? Tiene 3 picos, azul, verde y rojo, pero el azul es dominante. Y ese pico, ¿os acordáis que os decía que las células de la retina detectaban la luz azul? Llevaban la información al reloj biológico y le dicen, es de día, está el sol fuera, no te puedes dormir. Entonces, cuando vemos eso y analizamos la melatonina, vemos que cuando tú lees
en un móvil o en un libro electrónico con retroiluminación, la melatonina se retrasa un par de horas. Si lees en un libro impreso, no ocurre eso, porque el reflejo que tiene la página del libro es muy débil frente a esa luz potente. Fijaros, un móvil, cuando se enciende en mitad de la noche y los ponéis delante de la cara, ponéis el móvil, la enorme intensidad de luz que recibe vuestro cerebro. Y ahora vamos con el tiempo social, ¿no? El tiempo social son los relojes que llevamos en la muñeca o en el móvil, los calendarios, ¿no? ¿Por qué aparece un tiempo social? Porque está claro que un tiempo ambiental es natural, pero el tiempo social es natural, es cultural. Y aparece porque las sociedades son cada vez más complejas y necesitamos sincronizar la actividad de cientos, de miles, de millones de personas para colaborar en una sociedad compleja. Por eso aparece el tiempo social. ¿Y cuál es la señal o qué es lo que estimula la inventiva humana para desarrollar relojes y calendarios? Lo que veis ahí, la sombra de un árbol, de un monolito, de una montaña. Esa sombra gira en sentido de las agujas del reloj, conforme pasa el día, ¿verdad? Y sabéis que ocurre también otra cosa. Al mediodía, la sombra es larga en invierno, a las 12, es corta en verano. Esa expansión y ese acortamiento es lo que dio lugar, o sirvió también, para desarrollar calendarios, desarrollar sistemas que medían astronómicamente el paso del tiempo a lo largo del año. Y alguien puede pensar, bueno, en el Reino Unido, en Salisbury, ¿para qué necesitaban un calendario solar hace 5.000 años? Es una buena pregunta. Primero, la curiosidad humana te hace ver el movimiento de los astros y te hace indagar, ¿no? Pero había otra razón. Eran tribus básicamente nómadas. Había 2 momentos en el año que eran clave para ellos y se reunían y celebraban ritos, festividades, agrupamiento de esas tribus nómadas en grupos grandes, intercambiaban personas, intercambiaban conocimientos, ¿no? Esos momentos del año, sabéis cuáles son, ¿no? El día más largo del año y el día más corto del año. Solsticio de verano, solsticio de invierno. Y 5.000 años más tarde seguimos saliendo en la noche de San Juan a encender hogueras o a celebrar la noche de San Juan. Seguimos celebrando la Navidad. Es el reflejo de aquellos calendarios antiguos, que por cierto están en todas partes del mundo. El tema es más complejo con los relojes. ¿Por qué se nos ocurre inventar un reloj que acaba al final gobernando nuestra vida de una forma casi tiránica, ¿no? ¿Quién pudo inventar los primeros relojes? Tenemos que pensar, ¿qué sociedad fue la más avanzada de su época que necesitó hacer grandes actividades conjuntas, grandes empresas conjuntas para necesitar un reloj? Yo creo que lo tenéis todos en la mente. Los egipcios. Los egipcios, para construir las grandes pirámides, los monumentos faraónicos, utilizan un reloj solar, reloj de 12 horas ya. Esos relojes, en realidad, empiezan a utilizarse en Egipto, pero no se utilizan después. La mayoría de los lugares no se van a usar, salvo en los monasterios, que ahí sí tiene importancia el tiempo. Hasta que ocurre algo, la revolución industrial hace que las máquinas empiezan a ser... Mantener una máquina funcionando es más importante que los humanos. Empezamos a hacer turnos de trabajo, turnos estrictos. Mañana, tarde y cuando aparece la luz eléctrica, noche. La máquina no para, los humanos tienen que servir a esa máquina. Y ese tiempo social laboral empieza a ser muy importante y empieza a ser un tiempo que está destrozando buena parte de nuestros ritmos biológicos. Porque no tiene por qué coincidir con tu reloj biológico. Vamos a verlo ahora. Este es un ejemplo para chicos que van a un instituto. Es un ejemplo real. Entran a las 8:10, tienen que desplazarse, tienen que desayunar, asearse y poner un despertador y tomarse esos 5 minutos para levantarse, ¿no? Si somos muy optimistas y no viven en Madrid, viven en una ciudad pequeña, donde pueden llegar al centro rápido, eso les llevará 1 hora como mínimo para poner el despertador. Vale. Un chico de 17 años, una chica de 17 años, la Sociedad Americana de Sueño recomienda un tiempo mínimo de sueño pues de 9-10 horas. 8 mínimo. Bueno, pues teniendo en cuenta que ponen el despertador a las 7:10, el tiempo de despertar al colegio es 1 hora, el tiempo en cama, para conseguir 8 horas limpias de sueño, tú tienes que estar en cama unas 9 horas, porque no se duerme con una eficacia del 90%. Tienes que ir a dormir a las 10
y 10 de la noche. ¿Quién se va a dormir a las 10 y 10 de la noche? No son los de 17 años, es que los de 13 tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, durante la semana van privados de sueño y empieza a aparecer un problema del que hablaré el próximo jueves, ¿no? Que se llama jet lag social. Bueno, y vamos a ver el último tiempo, el tiempo metabólico. Esa figura es la de Maimónides y la he puesto porque la frase esta que todo el mundo repite es suya. Desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un mendigo. Seguro que conocéis más refranes, ¿no? Relacionados con el tema del horario de comida. Es curioso que existía una cierta cronobiología de la comida antes del siglo XX y cuando llega el siglo XX desaparece ese conocimiento popular, ¿no? Hay otra que decía, bueno, Cervantes en el Quijote come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Pero hay un tratado entero de refranes dedicados a la salud que lo escribió Juan Sorapán en Granada en 1616. Fijaros lo que dice. Más mató la cena que sanó Avicena. Por mucha cena nunca Nochebuena. No le quiere mal quien hurta al viejo lo que ha de cenar, etcétera, etcétera. Qué manía con la cena. ¿Por qué la cena y no se meten con otras comidas, ¿no? ¿Por qué se meten tanto con la cena? Pues eso nos planteamos nosotros. ¿Por qué la cena? Y como tenemos una asignatura que es cronobiología y sueño en la Facultad de Medicina en Murcia, desde hace 20 años, hicimos algo. Vamos a probar qué pasa en la cena. Y lo hicimos con algo muy sencillo, es tomar un refresco. Y vamos a medirle el azúcar en sangre después de ingerir un refresco muy popular, que lleva casi 50 gramos de azúcar. Pues hay chicos que se ponen, no ese refresco de 33 centilitros, sino que se ponen una botella enorme. Bueno, pues por la mañana sube el azúcar, baja, muy bien, pero cuando lo hacemos a las 9 de la noche la cosa empieza a empeorar y a las 12 de la noche peor. Resulta que cuando ves esas curvas, dices, contra si tienen diabetes, porque sube mucho la glucosa y no le baja, no tienen diabetes. Su cuerpo se vuelve casi prediabético, pero están sanos. Esto es natural. La cena tiene consecuencias, la cena tardía tiene consecuencias. Y bueno, y una cosa ya práctica. Cuando vayáis a cenar a un restaurante y os sirvan un postre azucarado, que suelen ser la mayoría de las veces a las 11 de la noche, pensar en esa curva que estáis viendo, azul, ¿vale? Y seguramente os pediréis fruta, os dejaréis simplemente de tomar el postre. Pero pensar en eso, las cenas tardías, cuidado con ellas, y sobre todo si llevan mucha glucosa. Bueno, vamos a ver, ¿para qué dormimos? Voy a pasar ahora un poco más rápidamente. ¿Cuáles son las razones por las que dormimos? Hay una primera razón, que es obvia. Cuando la diga, os vais a reír porque es que es una tontería. Dormimos para estar despiertos. Vale, pues menuda historia, ¿no? Fijaros que aquí tenemos 6, 4, 2, 0 horas de sueño por noche. Y hemos hecho una prueba, un test que lo que mide es la velocidad de reacción. ¿Cómo te comportas tú ante un estímulo, por ejemplo, un semáforo en rojo o una frenada de un coche? Vemos los reflejos, ¿no? Y mirad lo que ocurre aquí. Cuando la persona no duerme, bueno, conforme vas durmiendo menos, es como si tuvieras niveles de alcohol en sangre, porque esto se ha correlacionado con los niveles de alcohol, viendo la pérdida de reacción de personas que han bebido, pues vas viendo que no dormir es como si superases el nivel de riesgo, el nivel legal de intoxicación por alcohol. O sea, una persona que no haya dormido y que conduzca un vehículo pesado, pues es una persona que está pues, conduciendo intoxicada. Dormimos para limpiar el cerebro, otra función. Por ejemplo, sabemos solo desde hace 10 años que durante la noche se activan unos canales que veis aquí, esto es un corte del cerebro, que son como las alcantarillas del cerebro, se llenan de líquido, ese líquido fluye a velocidad y arrastra todos los depósitos tóxicos que dañan nuestras neuronas. Esa es otra razón para dormir. Es muy importante este efecto. Es el último que se ha descubierto y me parece de una importancia muy grande porque tiene que ver con el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Porque lo que se limpia es la proteína que produce el daño del Alzheimer, beta-amiloide. Es la proteína que produce el Parkinson, que es alfa-sinucleína. Esto se descubrió en ratones, pero en humanos se ha comprobado. Porque haciendo un PET, esa técnica que puede medir sustancias en el cerebro, el té rojo que veis ahí,
son depósitos tóxicos de beta-amiloide tras pasar una noche sin dormir. ¿Y dónde están? Y esto es muy curioso. Están en una zona, en la zona de la memoria, donde se inicia la memoria, que es el hipocampo. Por eso hay esa conexión tan estrecha entre no dormir y Alzheimer. Y dormimos para aprender. Dormimos para aprender porque durante el sueño se va a producir un intercambio de información y se va a producir como una especie de obra de teatro que voy a contar aquí. Fijaros que tenemos varios personajes, son básicamente 3 personajes. Hay un escenario que es un despacho del bibliotecario. Se llama hipocampo. Es una zona relacionada con la memoria. Y ahí tenemos un bibliotecario o bibliotecaria joven que se encarga de las entradas, uno mayor que se encarga de las salidas, y luego tenemos al lado un despacho anexo que se llama amígdala. La amígdala es un centro de la emoción, ¿vale? ¿Dónde está un conserje? ¿Vale? Esas son las 3 figuras que van a intervenir. ¿Qué pasa ahora? Bueno, perdón, y está la biblioteca, está repartida en todo el cerebro. ¿Qué pasa durante el día? Pues durante el día no para de entrar información. Ahora mismo está entrando información a vuestro cerebro. Pero también le pido información, por ejemplo, cómo se llama fulanito, cuál es el número de teléfono tal o cómo se hace tal proceso, ¿no? Yo demando información y introduzco información. Pero mirar ahora lo que ocurre. El bibliotecario, en este caso una chica que está encargada de las entradas, está durmiendo durante el día. Entonces el conserje le va colocando todos los recuerdos, lo que ha de recordar, encima de la mesa. Incluso se lo prioriza. Lo más importante, lo que más emoción le ha producido, lo pone arriba. El conserje tiene la capacidad de tirar a la papelera muchas cosas, que no vamos a recordar ya, ¿vale? Bueno, eso es el día. ¿Y qué hace el mayor? El joven está dormido, el conserje recoloca la información y ahora el mayor, ¿qué hace? Extrae lo que tú necesitas. Ese nombre, ese número de teléfono te lo va dando, te lo va entregando, ¿no? Muy bien, pues devuelve la información pedida. Y ahora, durante el sueño, ¿qué hacemos? Ya no entra información, ya no necesito pedir información. Y ahora es el joven, el bibliotecario joven, el que va de la mesa a los estantes, va colocando todos esos recuerdos en tus estantes de memoria. ¿Ves? Va guardando los recuerdos. Y el mayor se dedica a descansar. Ese es su momento de sueño. ¿Y qué pasa en una noche sin dormir? Una catástrofe, como os podéis imaginar. Porque, claro, no para de entrar información. Mirad, el joven está desbordado, tira la papelera de la mayoría de esos recuerdos, no lo va a llevar a ningún sitio. El mayor en esa noche está medio dormido, no le dejan dormir, pero no funciona muy bien. Y la memoria no funciona. Ya lo decía Quintiliano. Quintiliano es un orador romano muy famoso, que tras una noche de sueño recordaba los discursos que tenía que dar en el Senado de una forma absolutamente precisa. Y también lo dice el refranero, lección dormida, lección aprendida. ¿Qué hacemos en este estado en el que empezamos a soñar cosas fantásticas? Pues es muy parecida a colocarse, si alguna vez lo habéis hecho, esas gafas de realidad virtual que te muestran un mundo fantástico, pero un mundo en el que tú puedes volar, tú puedes hacer cosas, pero sin matarte, sin estrellarte, sin que te hagas daño en el cuerpo. Es recrear miedos, recrear angustias, recrear situaciones que no se han dado nunca y a lo mejor no se van a dar nunca en tu vida, pero que te van a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que este sueño REM reprocesa todos esos recuerdos que nos causan dolor. Por ejemplo, la muerte de un familiar próximo. Si tienes un buen sueño REM, normalmente solo te vas a acordar de lo bueno. La parte mala se va diluyendo. Cada noche que vas durmiendo vas limpiando un poquito esos recuerdos traumáticos. Solamente se mantienen los recuerdos fijos en el estrés postraumático que no se consiguen borrar con el sueño REM. Pero también proporciona algo muy importante, es la resiliencia frente a la adversidad, resiliencia emocional. El REM es importante para la estabilidad emocional. Si a una persona joven se le quita la última parte de su sueño, va a tener privación de REM y va a ser mucho más débil emocionalmente frente a cualquier problema o cualquier agresión que tenga. Por eso el sueño REM es muy importante, por eso hay que entender cuándo ocurre y protegerlo.
En definitiva, el sueño es como un taller mecánico, donde hay muchos mecánicos especializados que se encargan de limpiar el cerebro, del aprendizaje, del estado anímico, de la creatividad, del estado de alerta, también de tu cuerpo, del aspecto físico, de la libido, del sistema inmunitario, presión arterial, control de glucemia, sistema cardiovascular. Si no le das tiempo a tus mecánicos, tu cuerpo no se repara. Pero, dicho esto, la pregunta que yo hacía al principio es ¿por qué dormimos? ¿Cuál es la última razón por la cual dormimos? Y os diré que todavía no se sabe. No se sabe porque creo que queda todavía mucho por descubrir. A lo mejor no es una única razón, son muchas. Y lo que estamos encontrando es esto, ¿no? Pero lo que sí os diré es que nadie se muere directamente de sueño. Lo que estoy diciendo parece una barbaridad en esta charla. Te mueres por las consecuencias que tiene no dormir. La primera, porque tienes infecciones generalizadas, tienes sepsis, porque tu barrera intestinal, gastrointestinal, se pierde. Y entran las bacterias, como, bueno, Pedro por su casa, invaden tu cuerpo. Te mueres porque no regulas bien la temperatura y te mueres porque tu cerebro no diferencia la realidad de la ficción, de lo que sueñas. Y en ese momento puedes sufrir accidentes con una facilidad enorme. Al final, con 7 días sin dormir, 8 días, puedes morir. Pero no es directamente el sueño. De hecho, una célula individual aislada de mi cuerpo no necesita dormir. Es todo el cuerpo el que lo necesita. Y esta es mi reflexión final. El sueño todavía es un territorio inexplorado y esta sociedad de consumo trata de colonizar a toda costa. ¿Por qué? Porque el sueño es un momento en el que no producimos ni consumimos. Y el sistema actual se basa en la producción y en el consumo. Y hay que expandirlo al máximo posible. Pero fijaros que estamos haciendo esto sin conocer aún las últimas razones por las cuales tenemos que dormir. No le estamos dando tiempo a la ciencia a que las descubra. Y con esta imagen, que veis ahí, es el lugar donde yo viví mis primeros años. Para mí es mi escuela de cronobiología, porque imaginaos lo que es vivir en un valle donde no hay luz eléctrica y donde la vida se organizaba alrededor del ciclo diario, de los ciclos anuales, la recolección, la recogida de la uva, de la almendra, del trigo y de los ciclos lunares, que se utilizaban mucho para fomentar las visitas entre las casas dispersas. Entonces, ¿qué mejor lugar para aprender la cronobiología que haber vivido ahí? Pues con esta imagen os agradezco vuestro tiempo.